Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Queremos darles el agradecimiento profundo por hacernos parte de este primer foro virtual de cocinas locales y populares. Así que, como ustedes pueden apreciar, estamos acá todo un equipo para poder compartir una receta. Mi nombre es Emilio Garnica y estoy para poder compartir toda la etimología, la esencia de esta experiencia gastronómica. Se los dejo con mi compañera. Bueno, mandarles un saludo cordial. Soy Marisotés. Nos encontramos en Cochabamba, corazón de Bolivia, en el Valle Alto, en el municipio de Clisa, y les vamos a cocinar algo muy propio del lugar, un plato que ya se iba perdiendo, pero que lo estamos rescatando. ¿Y cómo se llama el plato, Mari? Humito. Humito. Más adelante estaremos conociendo la etimología del mismo, el nombre, pero además estamos también con... mandarles un saludo muy cordial. Mi nombre es Varinia y pues manos a la obra. Entonces empezamos a mencionar los ingredientes, así que todas las personas que nos están siguiendo pues empiecen a tomar nota, porque es fácil de replicar en todos los países, porque ya se puede encontrar todos estos ingredientes, tal vez con la excepción de la papa deshidratada, que nosotros lo llamamos acá el chuño. Entonces, por favor, Mari, ¿cuáles son los ingredientes? Bueno, aquí tenemos nuestra carne de cerdo, que es la parte del humito, la parte de la jorobita del chanchito. Aquí está, sí. Son como unas chuletas, ¿no es cierto? Que ya las Sí. tenemos acá proporcionadas. ¿Por qué el nombre, María? Es importante, ¿no? Es el la plato se llama parte cubito. de la jorobita del chancho, que es justamente la parte del humito. Ya, sí, lo que pasa es que en Se llama quechua, cubito. cuando decimos, a ver, agáchate, es como que agacharse, ¿no? Es Sí. bajar la cabeza, la humildad. Entonces, sobresale del animal el Esta cogote, parte, la parte el de arriba, cogotito. es el cumu. Entonces, en quechua es cumu, el cogote. Y las piezas estamos usando precisamente esa parte del animal, del cerdo. Entonces, ese es el ingrediente principal. Sí, ¿Cuál es más? sería el ingrediente principal, el humito. Tenemos el chuñito, ¿Ya? papa y milla, que Ya. es la papa con ojitos. Así es. Y después tenemos el ají amarillo, que lo Ujú. vamos a moler en batán. Muy bien. Después tenemos el verdeo, que es habita arveja. Tenemos las verduras que van a ingresar juntamente con el chanchito. Tenemos cebollita, tomate, zanahoria, locotito, achoccha, vainas y espinacas. Muy bien. De hecho, son un numeroso de ingredientes, pero Sí. ustedes pueden tomar en cuenta la cantidad. ¿Para cuántas personas vamos a cocinar? Para 4 personas. Para 4 personas, cuatro entonces personas. pueden visualizar ustedes, ¿no es cierto? Es una cebolla, uno de cada uno, un puñadito de espinaca simplemente, Sí. ¿no? Pero hay algo más. ¿Qué más? Sí, verdeo de cebolla. El verdeo de la cebolla, tenemos perejil y tenemos lo esencial para cocinar el chanchito, es la hierbabuena, Ya, que le da el sabor, y aparte que con esta hierbabuena no nos hace daño. así Entonces tenemos también es. Como condimentos. como condimentos ajito Ya, y pimienta y comino molido. muy bien. Básicamente esos son todos los ingredientes. Y la sal, que no puede faltar. Bien. ¿Comiste antes? ¿Qué te parece el plato? En realidad este es uno de los platos más deliciosos que se pueden disfrutar en nuestro país, y la verdad es muy bonito que podamos estar rescatando esta bonita tradición. Bien, entonces, ahora sí, manos a la obra. Muy bien, entonces nuestro primer paso es cocinar la carne, pero vamos a participar los tres. Varina está lista para poder hacer la operación. Sin embargo, nos explica Mari. Bueno, como tenemos ya nuestra ollita casi con el agua casi hirviendo, pero que no tiene que estar hirviendo, entonces inmediatamente incorporamos la sal y tiene que entrar la carne.
Muy bien. Ahí la carne va enteras. Entonces, reiteramos, este corte es de la parte de la nuca, el cogote superior. Y es un corte y un sabor muy particular que le hace a la receta, ¿verdad, Mari? Sí, es la parte del humito de chancho, de carne de cerdo, y tiene otro sabor distinto. ¿Qué tiempo va a cocer, Mari, esto? 3 horas tiene que cocer juntamente con las verduras. Ahorita vamos a empezar a preparar las verduras, cortándolas. Añadimos posteriormente y tiene que cocer unas 3 horas el chanchito. Muy bien, entonces trabajamos ahora con las verduras. Bien, después de trabajar con la cebolla, algo que debemos trabajarla es el ají, ya que el ají se tiene que cocinarse por un tiempo prolongado y claro, previamente molida en un instrumento local que es el batán. Entonces, como podrán apreciar ustedes, ahí estamos procediendo a la molienda, al molido de este ají en vainas, que en esta oportunidad no se necesita hidratarlo, ¿no? Que el batán es tan práctico y tan factible para que eso pueda ser triturado. Y por otro lado, vamos a cocinar las papas en abundante agua, se le pone un poco de sal y también agregamos ahí las papas, ahí están con la cáscara. Ahora vamos a proceder a colocar, a introducir todas las verduras, pero qué mejor si Mari nos explica. Bueno, como ya tenemos aquí el chanchito cocinándose, vamos a incrementar las verduras que están picadas, finamente picadas. Todas las cebollas, tomates, zanahorias, vainas, achocchas, perejil, todo va a entrar a la ollita. Bueno, después el ají que hemos picado que hemos molido en batán. Ya. El ají que hemos molido en batán también. Entonces, así querida gente que nos está siguiendo a través de este primer foro virtual desde Bolivia, queremos compartir una de las recetas que representa el valle. Una pizca de la pimienta, comino molido. Muy bien, véanos cómo va cambiando el aspecto de esta preparación. El ajo picado. Ahí están los ajos finamente picados. Ahora no nos podemos olvidar de la hierbabuena, que tiene que ingresar a soltar sus sabores. Bien, antes de majar o abatar o golpear los chuños, quiero explicarles brevemente cuál es el resultado del chuño. Es la deshidratación de la papa, como bien lo podemos apreciar acá. Es la papa, se deshidrata de forma natural. Esto se lo hace en los altiplanos, donde hace sobre todo en el mes de junio, julio, en invierno, ¿no? Entonces es todo un procedimiento, pero el resultado es este es el chuño ya seco, ¿no? Esto se debe remojar noche antes para tener el chuño remojado. Acá ya está remojado, listo para nuestra receta.
como podrán apreciar, tenemos ya el chuño golpeado. Lo que pasa luego, ¿no? El siguiente paso es lavarlo, ¿no? Y simplemente es sacar el exceso de lo poco que queda del almidón, porque en el procedimiento de la deshidratación de la papa hacer chuño, prácticamente perdemos un buen porcentaje del almidón. Entonces, pero sin embargo, sacamos un poquito para extraer el ácido, ¿no? Y tenemos aquí unas cebollitas verdes. Eso se encarga para darle sabor al chuño, porque se lo hace cocer con el verdeo de la cebolla. Muy bien, entonces nuestra ahí ollita está. aquí ya está lista. Ponemos las Cebollas, ponemos la sal, ya, y también entra un poco de sal. Ahí está nuestra sal, ponemos la sal ya. y después chuño. ponemos el chuño. Cada vez me recuerda a mi madre, pues siempre cocinaba los chuñitos, los lavaba, ¿no? Es para sacar un poquito el agrio que siempre queda en el chuño. Y claro, el chuño cuanto más negro es más agrio, cuanto más blanco menos. Bueno, ¿en qué momento cocinamos las habas y las arvejas? Como una de las leyes, para aprovechar sus nutrientes, siempre cocinar partiendo de agua hirviendo, ¿no? Tenemos acá una olla pequeña, agregamos Sal, y esto se va a cocinar. También le agregamos la sal. Bueno, vamos a picar el verdeo de la cebolla que teníamos también como ingrediente para el final del plato. Unos cortes muy delgados, ¿no? Cortes muy que es más delgados. para la decoración. Sí, también para darle un poquito más de sabor a nuestro plato. Y por ese otro lado, lo que estoy haciendo acá es pelar la papa. Como ustedes han podido apreciar, se ha cocinado con la cáscara. Y simplemente hay que pelarlos esto porque se pone esto al final también para presentar el plato. Ya está cocido nuestro chuñito y lo vamos a escurrir en el sedazo. Claro, como ustedes pueden ver, el sedazo es sinónimo de colador, filtro, como puedan ver, ¿no? Ahí está. Claro, acá estamos trabajando todo el equipo. A veces es necesario participar todos, porque así ponemos más cariño, más amor también. Bueno, como ya han pasado las 3 horas, vamos a agregar el chuño a nuestro cocinado. Wow, vean nomás cómo se ve esta preparación. Es una sopa suculenta, bastante consistente, tiene muchos ingredientes. Bueno, y al final es que colocamos la cebolla. La cebolla verde para darle el toque final. ¿Y cuánto Removemos tiempo más también. para servir? Ya está listo para servir porque el chuño ya está cocido, las carnes ya están cocidas, las verduras. Lo único que falta sería las arvejas que las vamos a poner también de igual forma. Y perejil picado que tengo por ahí. El perejil finamente picado. Bien, querida gente, a todas las personas que están pudiendo apreciar este procedimiento de cocinar, que es la expresión cultural de un pueblo que trabaja, un pueblo que cosecha, que transforma sus alimentos y que se alimenta de los mismos para gozar de una buena salud. Y bien, el momento llegó y es momento de poder servir el plato. Claro. Mari ya está listo. Aprovechando este espacio mientras Mari va trayendo ya la olla, queremos agradecer profundamente a todos los organizadores del primer foro virtual de cocinas locales y populares. Bien, vean nomás cómo quedó. Se siente el olor, los aromas de toda esa combinación que se han podido encontrar todos estos ingredientes. Pero vean el detalle, Mari, ¿qué estamos haciendo acá?
Como ya tenemos las papitas cocidas y peladas, entonces las vamos a un poquito triturar para servir el plato. Esa es la forma como se debe montar o servir o presentar este plato. Sí. Y encima añadimos nuestro cumito, que está ya con el chuño. Hay que encontrar una presa de la carne del, Sí, aquí está del el cerdo, chanchito. ¿no? Ahora quiero aprovechar para comentarles un poco por qué estos platos siempre son consistentes. Encontramos ahí 2 carbohidratos, tenemos vitaminas y minerales, tenemos proteínas en la carne, porque es un plato de campo, es un plato que está dirigido para los agricultores. Por lo tanto, las comidas deben ser totalmente sustanciables, es decir, tienen que ser abundantes, generosos, para de alguna manera reponer el desgaste físico de toda la gente. Ahí tenemos el plato. Ahí tenemos ya emplatado y decoramos con perejil. Bien, bueno, una vez más agradecer por habernos tomado en cuenta para este evento tan importante. Nosotros muy gustosos de poder compartir estas recetas a través de este foro, a través de este medio, con todo el mundo. Nos despedimos desde Cochabamba, Bolivia, desde la localidad de Clisa, del Valle Alto, y felices de haber compartido esta receta tan exquisita con ustedes. Y muchas gracias por habernos considerado y habernos hecho partícipes. Agradeciendo igualmente a todos nuestros amigos, compañeros que nos están acompañando en la preparación de este delicioso plato. A pesar de estar en momentos tan difíciles, para la gastronomía y para los deliciosos platos no hay límites ni fronteras. Muchas gracias. Bien, así que nosotros nos despedimos degustando esta deliciosa preparación que hicimos con amor, con cariño para ustedes. Adiós.